En la sala de emergencias del Hospital General de Madrid. Bajo las luces frías y despiadadas que iluminaban cada rincón como un interrogatorio eterno. El pitido de los monitores se aceleraba como un corazón a punto de romperse. Era una noche de noviembre. Húmeda y cargada de esa niebla madrileña que parece envolver los secretos de la ciudad. La pequeña Elena Ruiz, de apenas 8 años, yacía inmóvil sobre la camilla. Su rostro pálido como la luna, con la sangre filtrándose lentamente a través de las vendas improvisadas. Su madre, Carmen, gritaba en el pasillo, retenida por los guardias de seguridad, mientras sus sollozos resonaban como ecos de una traición que nadie aún comprendía. Yo, Sofía López, enfermera de urgencias con 6 años de experiencia, observaba cómo el doctor Morales intentaba estabilizarla. Pero sabía en mis entrañas que no teníamos tiempo. Elena se desangraba por dentro. Un accidente de tráfico brutal. Y nuestro cirujano jefe, el doctor Vargas, estaba atrapado en un atasco infernal en la M30. No llegará a tiempo, murmuró Morales, su voz temblando por primera vez en años. En ese momento, desde las sombras del rincón, donde las mopas y los cubos se acumulaban como testigos mudos, surgió una voz calmada, casi susurrante: yo puedo salvarla. Aquel hombre era Miguel Herrera, el conserje nocturno. Un tipo de 50 y tantos, con el cabello grisáceo y ojos que siempre parecían cargar con un peso invisible. Llevaba 2 años limpiando pasillos, vaciando papeleras. Invisible para todos nosotros. Como uno de esos fantasmas que habitan los hospitales. Pero esa noche, algo en su postura cambió, se irguió como si el uniforme raído se convirtiera en una bata quirúrgica. ¿Qué dices, Miguel?, espetó Morales, con una mezcla de incredulidad y desesperación. He hecho esto antes. Laceración esplénica. Grado 4. Si no clampamos la arteria ahora, morirá en minutos. El silencio cayó como una losa. ¿Cómo sabía un conserje términos médicos tan precisos? Carmen, desde la puerta, suplicó: por favor, hagan algo. ¿Es mi hija? Elena's presión arterial caía en picado, 75/45. No había opciones. Morales me miró. Y en sus ojos vi el conflicto, reglas contra vidas. Hazlo, dije yo, sintiendo un nudo en el estómago. Porque algo en Miguel me decía que no era quien aparentaba. Él se lavó las manos con una precisión ritual. Se puso guantes. Y en ese instante, el conserje desapareció. Tomó el bisturí que le tendí. Hizo la incisión limpia. Expuso el bazo dañado. Y con manos firmes como el acero templado, colocó la pinza vascular. La hemorragia se detuvo. Elena estabilizada. Pero mientras Morales observaba boquiabierto. Yo no podía quitarme de la cabeza esa certeza en sus ojos, era el mirada de alguien que había sido traicionado. Silenciado. ¿Y ahora? Por un instante. Liberado. Cuando Vargas finalmente irrumpió. Sudado y agitado. Inspeccionó el trabajo. Esto es impecable. ¿Quién lo hizo? Todos señalamos a Miguel, que se quitaba los guantes sin una palabra. Soy nadie.
murmuró. Y salió de la sala como si nada. Carmen. Al enterarse, quiso abrazarlo. Pero él se escabulló hacia el armario de suministros, donde lo encontré fregando el suelo con esa misma meticulosidad quirúrgica. Miguel. Salvaste a Elena. ¿Por qué huyes? Él levantó la vista. Y por primera vez, vi el dolor crudo en su rostro. Como una herida que nunca cicatriza. En prisión. Aprendí a salvar vidas. Pero también a callar. Prisión. La palabra me heló la sangre. Miguel Herrera no era un conserje cualquiera, había sido cirujano. Uno de los mejores en Barcelona. Hasta que una traición lo destruyó todo. 20 años atrás. En el Hospital Clínic. Operaba en emergencias. Salvando vidas en medio del caos. Una noche. Un paciente entró, Alejandro Torres. Hijo de un influyente concejal de la ciudad. Apuñalado en una reyerta. Miguel hizo todo lo posible. Pero las heridas eran letales. El daño irreversible. Torres murió en la mesa. La familia. Poderosa y vengativa. No aceptó la realidad. Acusaron negligencia. Sobornaron testigos. Y el fiscal. Ambicioso por ascender en la política catalana. Lo llevó a juicio por homicidio involuntario. Su propio colega. El doctor Ruiz, un amigo de la facultad que envidiaba su éxito. Testificó en contra. Mintiendo sobre errores inexistentes para salvar su propia piel ante presiones superiores. Miguel. Traicionado por quien consideraba un hermano. Se quedó en silencio durante el juicio. Sin defenderse con vehemencia. Porque el dolor de la pérdida y la incredulidad lo paralizaron. Condenado a 15 años en la prisión de Quatre Camins. Perdió su licencia. Su familia, su esposa lo abandonó. Llevándose a sus hijos. Y su fe en la justicia. En la cárcel. El silencio se convirtió en su armadura. Asistió en la enfermería. Operando heridas de puñaladas y balas bajo supervisión. Salvando reclusos que nadie más quería tocar. Aprendió que la venganza no era un estallido. Sino una simiente que crece en la oscuridad. Regada por el resentimiento. Al salir. Intentó recuperar su vida. Pero el estigma lo condenaba, ningún hospital lo contrataba como médico. Solo como conserje. Fregando los suelos que antes pisaba con autoridad. Ese silencio lo carcomía por dentro. Un daño psicológico que lo hacía despertar con pesadillas de bisturíes ensangrentados y rostros traidores. Pero esa noche con Elena. Algo se rompió. Salvarla no fue solo un acto de bondad, fue el detonante de una venganza largamente reprimida. Al día siguiente. En la oficina del administrador del hospital. El señor López y un burócrata obsesionado con las normativas. Nos reunió. Herrera practicó medicina sin licencia. Es un delito. Lo despido. Vargas y Morales defendieron, salvó una vida. Su técnica fue perfecta. Pero López, temiendo demandas, insistió, es un convicto. No podemos arriesgarnos. Carmen irrumpió entonces. Con Elena aún en recuperación. Exigiendo ver a su salvador. Si lo despiden. Contaré todo a la prensa. ¿Hospital despide a héroe por salvar a mi hija? El miedo al escándalo hizo titubear a López.
Pero Miguel, en silencio, aceptó el despido. Sin embargo, yo no podía callar. Esa traición del sistema, similar a la que él sufrió, me impulsó. Fue condenado injustamente. Grité. Ruiz mintió. El fiscal manipuló. Vamos a probarlo. El conflicto escaló. Miguel, herido por años de inlencia forzada, finalmente habló esa noche en mi apartamento, con una copa de Rioja temblando en su mano. Ruiz me traicionó por celos. Testificó que fallé en el protocolo. Pero era mentira. Y el concejal Torres usó su poder para silenciar la verdad. El informe médico decía que las heridas eran incompatibles con la vida. El dolor en su voz era palpable. Un trauma que lo había convertido en un hombre roto. Obsesionado con la idea de que el silencio era su único refugio. Pero ahora, con Elena viva gracias a él, sintió el peso de la elección: ¿seguir callado o pagar el precio de la venganza? Decidió lo segundo. Juntos investigamos. Encontré documentos antiguos en los archivos judiciales de Barcelona. El perito, un experto pagado por Torres, había sido sancionado años después por falso testimonio en otros casos. Ruiz, ahora un cirujano jefe en otro hospital, vivía una vida de lujo construida sobre esa mentira. Miguel, impulsado por el trauma, planeó su revancha no con violencia, sino con la verdad que dolía más. Contactamos a un periodista del País. Proporcionamos pruebas. El artículo salió: ¿cirujano inocente destruido por corrupción? Nuevas evidencias cuestionan condena de Herrera. El escándalo estalló. Ruiz fue interrogado. Su reputación destrozada, admitió la presión del concejal, quien ahora enfrentaba cargos por obstrucción a la justicia. Torres, el padre, vio su legado político derrumbarse. Su familia deshonrada. Pero la venganza tuvo su precio. Miguel, en el proceso, revivió cada trauma: noches de insomnio, ataques de pánico donde revivía el juicio, la pérdida de su familia. Su exesposa reapareció. No para reconciliarse, sino para reclamar parte de la compensación que el Estado le otorgaría por la condena injusta. Me abandonaste cuando más te necesitaba, le dijo él, rompiendo finalmente su silencio con ella. La inlencia que lo protegió también lo aisló. ¿Y ahora? Al romperla, pagaba con la soledad absoluta. Carmen y Elena se convirtieron en su nueva familia temporal, la niña, fascinada por mariposas simbolizando transformación. Le regaló un dibujo de una crisálida rompiéndose. Tú saliste de tu prisión como ellas, le dijo. 6 meses después, en el Tribunal de Barcelona, la jueza anuló la condena. Herrera es exonerado. El Estado lamenta el error. La sala aplaudió. Pero Miguel no sonrió: el daño psicológico era irreversible. Regresó al hospital no como conserje, sino como consultor médico bajo supervisión, enseñando a residentes con una sabiduría nacida del sufrimiento. Ruiz perdió su licencia. Arruinado, Torres enfrentó juicio. La venganza se completó. Pero Miguel pagó con fragmentos de su alma. En las noches de guardia, aún fregaba un rincón imaginario.
recordando que la traición deja cicatrices que ninguna justicia borra. Y en el silencio del hospital, el eco de sus elecciones resonaba, ¿valió la pena?